Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, es un gusto estar aquí con el Padre. Nos da mucho gusto que estén escuchando esta plática y les recordamos que esto es una serie de pláticas, aunque la plática se puede escuchar sola y las pueden encontrar ya sea en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Y si tienen alguna pregunta o duda sobre esto o cualquiera de las otras pláticas, con gusto nos la pueden hacer llegar y nosotros se la hacemos llegar al Padre. Bienvenido, Padre. Sí, muchísimas gracias. Igualmente también mucho gusto. Y bueno, de inmediato yo empiezo a compartir algo que esperamos puede ayudar al menos aquí en algunas personas, ¿verdad? En las últimas veces hemos hablado de la mente, a lo mejor el título de la platiquita puede ser a medio rimbombante y después la cosa se hace sencilla. Todavía el día de hoy quisiera hablar sobre esto con un tinte un poquito diferente. Y por eso es que ahí en la publicidad, o si le queremos poner un título a lo que vamos a comentar hoy, diría de la siguiente forma. ¿Qué entendemos por mente fuerte? ¿Sí? ¿Qué es una mente, una mentalidad o una mente fuerte y una mente débil? ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por mente fuerte? Y como si queremos decir un subtítulo, el fortalecimiento de la mente como proceso espiritual. Hemos constatado, pues, que hay mucha gente que habla en base a datos no reales, los toma como reales, vive en base a eso y bueno, al no ser datos reales, nos preguntamos sobre la consistencia de la mente con la cual está actuando, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos, digamos, decir alguna cosita sobre el calificativo de fuerte, o sea, mente fuerte o mente débil, pues vamos a ver para qué sirve la mente. En ese sentido, quisiera poner por aquí una diapositiva, ¿verdad? Vamos a ayudar un poquito así como de esquemas, ¿no? Espero, para tener un poquito más de claridad. Entonces, ¿para qué sirve nuestra mente, nuestro cerebro? Había una pregunta que a lo mejor aquí conviene aclarar, y es qué diferencia hay entre cerebro, mente, entre psique, intelecto y cosas semejantes. Bueno, digo muy rápidamente, con la palabra psique incluimos nuestra dimensión psicológica, la mente, las emociones, las motivaciones, las relaciones interpersonales, ¿no? La psique, o sea, involucra todo lo que es psicológico. El intelecto es nuestra capacidad de entender, nuestro entendimiento. La mente sería digamos, algo que es como fruto del cerebro, pero va más allá del cerebro, porque el cerebro es material, el cerebro es biológico, la mente no es material, las ideas, el entendimiento, sin embargo, están sumamente relacionados, ¿no? Y ahorita voy a presentar muy rápidamente cuál es la función de la mente. Entendiendo esto, podemos ya hablar de mente fuerte y mente débil. ¿Cuál es la función de la mente? Podría decir también la función del cerebro, ¿no? Primero, obtener información. El cerebro y la mente reciben datos, procesan la información, entonces aquí tenemos la primera cosita, la segunda, procesan la información, es decir, la entienden, le dan un significado, sobre todo en función de la sobrevivencia y del desarrollo del organismo, ¿sí? En base a los aprendizajes conservados en memoria. Por ejemplo, un niño puede salir a la calle sin cuidarse, ¿verdad? No tiene suficiente memoria, no ha crecido, tiene muy poquitos años de vida, no tiene suficiente memoria para procesar la información. La información es que está en la calle, que está muy chiquito, que en la calle hay muchos peligros, pero no procesa la información, ¿sí? Tendrá que crecer, tendrá que desarrollar su mente, a lo mejor a veces le tendrán que pasar ciertas cosas negativas para que poco a poco vaya creciendo su capacidad mental de procesar, entender,
la información, porque de esto depende después las órdenes que la mente le va a dar a nuestro organismo, a nuestras conductas. Entonces, otra función de la mente, entre comillas, es dar órdenes, ¿no? Es una parte ejecutiva, ya sea dar órdenes a los músculos y articulaciones para que hagan algo, ¿sí? O a nuestra capacidad de hablar para que hablemos, o también da órdenes de tipo interno en el organismo. Por ejemplo, las hormonas. De repente se requiere más energía, pues la mente, a través del cerebro, le ordena a las glándulas suprarrenales producir más sustancias químicas que se llaman hormonas, y entre ellas, por ejemplo, está la adrenalina o noradrenalina, ¿sí? Pero el cerebro, la mente, tuvo que procesar la información, entender que en ese momento se requiere una actividad fuerte y ordena que se produzca eso en el organismo, ¿no? Entonces, la mente, el cerebro, la mente tienen como función obtener información, procesar, entender la información, darle un significado y luego dar órdenes de acuerdo a esa forma en la que procesó la información. ¿Qué sería una mente débil? Pues una mente que o no asume la información necesaria, o sí la asume pero no la entiende correctamente, o sí la asume, la entiende correctamente pero no tiene la capacidad de dar las órdenes de reacción. Entonces, una persona con una mente débil, pues le va a ir bastante mal en la vida, ya sea porque no capta lo que sucede, ya sea porque no entiende lo que sí capta, o ya sea porque no reacciona, cuando en realidad la información que llega a nuestra mente está en razón de hacer algo para poder sobrevivir. Este es entonces nuestro primer acercamiento, y diríamos una mente fuerte es una mente que procede correctamente en estos tres bloques, vamos a decir así: obtener información, procesarla, entenderla y dar órdenes. Además, bueno, ahora que hablé de la información, generalmente nosotros entendemos la información que está fuera de uno y que llega a través de los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, la piel. Pero resulta que nuestra mente y nuestro cerebro también reciben información de dentro, ¿sí? Aquí solamente subrayo que antes de ver esa información que llega de dentro, diríamos que la percepción es el medio a través de la cual llega la información a la mente y la procesa, ¿verdad? Y para ello tenemos entonces el sistema sensorial, los sentidos que reciben información mediante ondas luminosas, ondas sonoras, moléculas químicas. Bueno, la primera es la vista, el oído, moléculas químicas, que es el gusto y el olfato, y la presión, la temperatura, etcétera, a través de la piel. Pero bueno, ya había adelantado que también nuestra mente y nuestro cerebro necesitan recibir información de dentro del organismo, ¿no? Y se llama propiocepción, ¿no? La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada movimiento, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta que estoy moviendo un brazo, en qué posición estoy, etcétera, ¿no? Y al cerebro le llegan diferentes datos desde las articulaciones, los músculos, etcétera, ¿no? Esto es muy importante. De otra forma, a lo mejor nos caemos, no sé, tendríamos muchísimos problemas. Y bueno, de esta forma, el sistema propioceptivo, ¿no? En él se procesa toda la información de dentro. Este sistema interpreta si es necesario reaccionar de manera inmediata, etcétera, etcétera, ¿no? Además, también conviene que recibamos información de las vísceras y de prácticamente todo el cuerpo, y se llama interocepción, ¿no?
que es el proceso por el cual el sistema nervioso detecta, interpreta e integra las señales que se originan en el organismo con el fin de generar un mapa interno constante y dinámico, ¿verdad? Es decir, saber cómo estamos estructurados. Esto es muy útil. Una persona que tiene más conciencia y más conocimiento de su estructura interna, también externa, pero interna, ¿sí? ¿Para qué sirve cada cosa de nuestro cuerpo? Tiene mucho más capacidad para cuidarlo, por ejemplo, para ejercitarlo y cosas por el estilo. Existe también la viscerocepción, que es la información que llega de las vísceras, la información que llega del corazón, de los pulmones, el estómago, el intestino, la vejiga, la piel y el músculo o los músculos esqueléticos. Son los músculos que nos permiten el movimiento consciente, ¿no? Entonces, es una de las cosas que actualmente las neurociencias están descubriendo es que no solamente el cerebro regula la actividad del corazón, el intestino, el estómago, sino que el corazón también regula la actividad cerebral, el estómago, el intestino regula. Es algo así como decir que el corazón de alguna manera manda al resto del cuerpo, pero también el corazón, perdón, el cerebro obedece al resto del cuerpo. Aquí no sé si me equivoqué en las palabras, ¿sí? El cuerpo le obedece al cerebro y el cerebro también le obedece al cuerpo, como una especie de circuito. Este recorrido, esto que hemos dicho, ¿no? De la percepción, la propiocepción, la interocepción, la viscerocepción, nos está hablando de que el cerebro y la mente en general deben tener todo el control, ¿no? Y una mente fuerte es una mente, diríamos, informada, bien informada, que entiende la información y que usa la información para actuar en forma correcta, ¿no? Y esto no solamente es para las acciones con las manos, lo que sea, sino también para las acciones internas, ¿no? O sea, una persona que conoce mejor las necesidades del organismo y le entiende mejor, toma actitudes que favorecen, por ejemplo, el ritmo cardíaco, por ejemplo, ¿sí? El ritmo digestivo, por ejemplo, el ritmo respiratorio, ¿no? Entonces, una mente fuerte es la que está bien informada en ese sentido. Yo creo que es claro que una mente fuerte se hace, ¿sí? Se construye. Es alguien que se interesó por la información, por verificar la información, es decir, por ver si la información es veraz, si es creíble, y por la combinación de toda esa información. Esta es una función del cerebro y de la mente, es decir, del fruto del cerebro, que no solamente es del cerebro, sino también, digamos, de nuestra instancia espiritual, ¿sí? Y lo primero que podemos decir es que la salud integral depende mucho del orden mental, tal como lo hemos descrito anteriormente. Podríamos decir que la salud puede definirse como la capacidad del organismo, precedido por la mente, para poder adaptarse al ambiente de acuerdo con las leyes de la vida. Es decir, el cuerpo, el organismo, el ser viviente se adapta al ambiente. ¿Qué quiere decir que se adapta, no? Quiere decir que busca las condiciones necesarias para no morirse, dicho en forma negativa, dicho en forma positiva, para vivir, ¿no? Por ejemplo, un ser viviente sano que se encuentra en un lugar contaminado lo abandona, no se queda allí.
o no se contamina artificialmente, como pudiera ser, por ejemplo, fumar o drogarse o emborracharse, otro tipo de situaciones. Entonces diríamos que la salud se definiría, entre otras cosas, como la capacidad del organismo para que en el ambiente en el que se encuentra, la manera como se relaciona favorezca el buen funcionamiento de todas sus dimensiones. No solamente la dimensión física o biológica, la salud biológica, también la salud emocional, por ejemplo, la salud mental misma, la mente misma, y la salud espiritual, ¿sí? Entonces, para esto, bueno, decimos alguna cosita. El ambiente es el espacio que permite proteger la vida, o sea, llamémosle seguridad. Es decir, una mente fuerte o una mente sana elige y de alguna manera ordena su ambiente, ¿no? Hace un ambiente seguro. No es tan sano arriesgarse ingenuamente, inútilmente, permanecer en un ambiente que daña, por ejemplo. Entonces, digamos que el ambiente es el espacio que permite proteger la vida de lo que la amenaza y el lugar donde se encuentran los nutrientes, ¿sí? No solo los nutrientes físicos, también los nutrientes mentales, por ejemplo. ¿Sí? La persona que busca aprender, está en un círculo cultural, tiene libros, etcétera, ¿sí? Es decir, salud mental favorece el desarrollo de su mente, salud emocional, no sé, donde hay deporte, donde hay movimiento, personas que comparten lo mismo y cosas por el estilo. Podríamos decir que, aunque nosotros no decimos cómo tiene que ser la naturaleza, sí podemos influir para que la naturaleza sea más nutricia, más segura, y también podemos un poquito transformarla, hacer algo, ¿sí? Y por otro lado, el organismo que siempre está en un ambiente, ¿sí? El organismo posee una estructura congruente para vivir. Es decir, todos nuestros componentes orgánicos tienen una función vital. Los pulmones para una cosa, el corazón para otra, el sistema digestivo para otra, el sistema inmune para otra. Es decir, el organismo está hecho para vivir, vamos a decir así. Probablemente una de las cosas que más adelante tratemos es precisamente la salud desde esta perspectiva, ¿no? No es desde la perspectiva médica, eso es un médico, ¿no? Pero sí desde la perspectiva antropológica, espiritual, también fundamentada, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, una disfunción de la interocepción y de la percepción, o sea, una regula lo interno y otra lo externo, ¿sí? Puede ser fatal para nuestra salud. Por eso podríamos decir que una mente fuerte es una mente con capacidad para favorecer la salud. Una mente débil, pues diríamos que es una mente limitada o incapaz, ¿verdad? Para vivir saludablemente. Yendo un poco más a lo que es la mente, ¿no? Y sobre todo también para diferenciar lo que llamaríamos una mente débil y una mente fuerte. Pienso que hablar un poco sobre la sugestión puede ser útil, aparte pues de otra cosita que vamos a recordar de la semana de hace 15 días, ¿verdad? Que nos vimos por aquí, ¿sí? ¿Qué es la sugestión? La sugestión es la influencia que ejercen las ideas, palabras, gestos o estímulos en la mente de una persona, y esto puede llevar a cambios en sus pensamientos, emoción o comportamientos. Estamos sugestionados a algo, ¿sí? Puede realizarse mediante técnicas específicas o a través de los medios de comunicación, la música, los libros, y
tienen la capacidad para orientar y conducir ideas, emociones o conductas de las personas. Una de las expresiones más claras de la sugestión es la hipnosis, sabiendo que hay muchos tipos de hipnosis, pero aquí nos estamos refiriendo al estado hipnótico en el que la persona queda prácticamente a la deriva de su hipnotizador. Aquí creo que es evidentísimo que no todas las personas tienen el mismo grado de sugestionabilidad. Hay personas muy sugestionables y hay personas nada sugestionables. O, si se quiere, hay personas muy hipnotizables y hay personas a las que no se les puede hipnotizar en ese sentido clásico. También hay personas que se autohipnotizan solas sin darse cuenta, se quedan, se van así, no sé, como dormidos, ¿no? O hay personas que aprenden en forma consciente la autohipnosis, ¿no? Es decir, el hecho de quedar como perdidos en el vacío, en algo así, sin perder la conciencia de ello. Hay muchos tipos, pero aquí quisiera referirme a la hipnosis en la que la sugestión está en un grado muy alto. Ya había mencionado en alguna ocasión, en otra ocasión, pero ahora también, los hipnotizados, los que dan espectáculos de hipnosis. Me recuerdo allá hace 40, 50 años, Taurus do Brasil y después otros, ¿verdad? Han seguido. Nunca asistí a un espectáculo así, pero personas que asistieron me comentaban, ¿no? Que eh, empiezan con las técnicas de hipnosis verbal, ¿sí? Y de entre el público se hipnotiza un porcentaje relativamente bajo. Traté de preguntar como cuántas gentes, etcétera. Pienso que un 10, 20% de personas quedan completamente bajo las palabras del hipnotizador, ¿verdad? Y ni recuerdan después lo que hicieron en ese estado hipnótico. Aquí lo que quisiera observar es que el hipnotizador lanzó esas técnicas verbales a todo el público y no todo el público respondió de la misma forma. Solamente un porcentaje, ¿no? No sé, no tengo el dato exacto, una estadística de qué porcentaje, pero y otro porcentaje, ¿no? Que es el que se divierte, el que está viendo ahí cómo los hipnotizados hacen lo que le dice el hipnotizador y cómo la sugestión es tan fuerte a veces que incluso las personas pueden aguantar cosas físicas que en estado normal no aguantarían, como poner dos sillas, acostar a uno así y otro que se sube encima, lo aguantan, ¿verdad? A veces perjudican, o algunas veces perjudicaron la columna vertebral, etcétera, ¿verdad? Alguna consecuencia hubo. Pero tanto por decir que en el estado de sugestión, la persona puede hacer cosas que no puede hacer si no está en estado de sugestión. Aquí lo que más quisiera subrayar es que no todo mundo es igualmente sugestionable. Y por eso aquí, la última partecita, la sugestionabilidad está relacionada con la capacidad de una persona para absorber y responder a la información sugestiva. Hay quienes la asumen toda, pierden, pero subrayo, no todo mundo es sugestivo. Bueno, ya comenté, no todo mundo, y por eso diríamos que hay grados, ¿verdad? Hay personas que son muy influenciables y otras que son poco influenciables. Hay personas que no lo son. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de la sugestionabilidad? Aquí ya me refiero a la sugestión independientemente de la hipnosis, digamos, claramente inducida. Sí, es decir, que personas que se sugestionan muy fácilmente, ¿verdad? Y las causas más frecuentes son las figuras de autoridad o los expertos en un campo particular. Y la segunda causa, las fuentes de información. O sea, si yo le doy mucho valor a la fuente de información,
la asumo completamente. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, siempre un poco con ese material tan abundante que tenemos, ¿no? Sobre las pláticas de las ideas de nueva era y las protestas y todo, como para fundamentar, ¿no? Las opiniones en contra hablan. Es un sacerdote que es exorcista, etcétera, ¿sí? Es decir, por eso es más creíble, según el testimonio, o tiene licenciaturas y acá y da clases de teología y cosas así, ¿sí? Digamos que es como un argumento que trata de convencer de que lo que se dice es completamente cierto, ¿no? Vamos a ver ahora que sucede que no es así, es decir, que lo que se dice no es verdad, pero lo dijo alguien con autoridad. Y en este ámbito, bueno, pues digamos que las personas ganan autoridad porque hablan mucho de Dios o porque rezan mucho, etcétera. Y entonces se les da toda la autoridad y lo que dicen se asume completamente como verdadero y se actúa, es decir, afecta seriamente la percepción, el razonamiento, la conducta, la afecta seriamente. ¿Sí? Y por eso, cuando se le da toda la credibilidad a una persona y tenemos datos reales de que algo es falso, a eso le podemos llamar sugestión o sugestionabilidad, ¿no? O igualmente las fuentes de información, ¿verdad? Es que se encuentra aquí y allá, ¿sí? En ese sentido, comentaba en alguna otra ocasión que una persona me decía que los escritos del Evangelio, que había un documento súper, súper secreto que decía que esos escritos eran falsos y que no sé qué, que era un documento súper, súper secreto. Y le preguntaba, yo le decía, oye, pero a ver, algún dato sobre dónde está ese documento súper secreto, etcétera, etcétera. No, nada, nada más es súper secreto. Entonces yo le respondí, pues fíjate que hay otro documento todavía más secreto que dice que ese documento que dices que es muy secreto es falso, ¿sí? ¿Y qué podemos decir ahí, sí? No tenemos datos que puedan verificarse, no hay otros datos, al menos indirectos, que nos puedan garantizar credibilidad y cosas por el estilo. Y así hay muchísima sugestionabilidad en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, etcétera, ¿no? Consideramos que en la medida en la que nosotros estamos guiados por más sugestiones sin datos, bueno, pues nuestra mente es más débil, ¿no? Y bueno, cuando hablemos de qué es una mente fuerte, yo creo que esto quedará más claro. La vez anterior, hace 15 días, habíamos hablado también del pensamiento supersticioso, ¿no? Y decíamos que es la atribución de explicaciones mágicas a lo que sucede. Buena suerte, mala suerte, y que probablemente se buscan modos para controlar artificialmente la realidad, como con un pensamiento mágico, ¿no? O pensar que los horóscopos me dicen cómo me va a ir este día en lugar de usar mi mente. Ahí nosotros podemos decir, pues claro, más supersticioso es el pensamiento de una persona, más sugestionable es una persona. Tendríamos que decir que en ambos casos la mente no hace lo que debe hacer. La mente no hace para aquello para lo cual Dios me lo regaló. El cerebro no es usado suficientemente, es débil, o sea, no tiene la fuerza propia, ¿no? Del cerebro y de la mente. A este punto podríamos preguntarnos, ¿qué se entiende por una mente fuerte? Bueno, pues aquí algunas características, la pongo 5. Una mente fuerte es la que cumple su función de recopilar datos objetivos, al menos los que están al alcance, ¿no? Al menos esos,
recopilar datos objetivos, entenderlos y elaborar decisiones de acuerdo a dichos datos. Sabemos que una persona que no se interese por recopilar los datos alcanzables, llamémosle por miedo, por flojera, por lo que sea, no ejercita su mente. Ya sabemos que cuando algo no se ejercita, se debilita. Segunda cosita, utilizando adecuadamente los medios que tiene a disposición para la adquisición de información real, objetiva. Tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos movimiento, y si los datos no los tengo de inmediato, pues bueno, puedo ir a buscar a dónde están, aunque me cueste un poquito de trabajo. Si alguien me dice una cosa y yo le doy mucha autoridad y otro me dice, fíjate que no es cierto y aquí lo puedes ver, ¿no? Entonces, una persona que no lo haga, pues es alguien que no usa adecuadamente, bueno, ni siquiera usa los medios que tiene a disposición para adquirir la información real u objetiva. Dicho de otro modo, no basta el primer punto, es decir, recopilar datos que llegan. También buscarlos, sobre todo cuando son cosas importantes. Eso fortifica la mente, o sea, es el modo como nosotros hacemos que la mente cumpla con su función. Tercera cosa, elaborando adecuadamente los datos que obtiene mediante la información recibida, esto es, entendiendo su significado real para la vida, usando la lógica racional, ¿sí? Razonando prácticamente para entender, ¿verdad?, qué es lo que conviene hacer y ver sus efectos. Siguiente, capaz de triangular información. La información nos llega de muchos lados. Me llegó información de aquí, me llegó información de acá. A ver, las voy a triangular, las voy a confrontar. Y me llega de otro lado, ¿sí? Y esa triangulación, que la mente la puede hacer perfectamente, nos da una panorámica mucho más coherente, mucho más realista. Vivimos en un mundo mucho más real, sea capaz de triangular, de integrar información, y llegando a conclusiones relacionadas con la credibilidad. Una de las cosas que han pasado, pues, en todas estas pláticas, ¿verdad? Que, bueno, lo digo de inmediato, quizá lo vuelvo a repetir otra vez en un momentito más. Todas las personas que dicen que el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, es del Papa, o demoniza prácticas, ¿verdad?, o demoniza terapias alternativas, todas las personas que dicen alguna de estas tres cosas o las tres juntas están diciendo mentiras. Y lo vuelvo a repetir otra vez, porque es tan fácil ir a comprobarlo, ir al dato objetivo, ¿sí? No es un documento del Papa, no es un documento realizado por algún obispo, ni mucho menos. No es. Es un documento provisional, no condena nada, describe, y luego señala qué ideas, no qué prácticas. Las prácticas no están condenadas por nada en ningún momento. ¿Qué ideas son incompatibles con la fe? La verdad es eso. Estas son cosas que, si nosotros tenemos una mente fuerte, equivale a decir, voy a comprobarlo, ¿sí? No le voy a creer al padrecito fulano de tal o al padre Octavio. No, es lo de menos, ¿sí? Yo puedo ir a comprobar lo que dijo él, ¿sí? O no hacerlo. Y bueno, entonces yo creo que ese documento dice lo que no dice porque lo dijo una autoridad. Yo le di, bueno, a quien yo le di autoridad porque reza muy bonito, porque habla muy bonito, cosas así, le di esa autoridad. Pero no usé mi mente. Simplemente eso. Y entonces de ahí
surgen muchas cosas, temores, por ejemplo, a ciertas cosas, juicios negativos con respecto a quien constató las cosas, y afecta fuertemente y se vive sugestionado, ¿no? Dirían los grandes sabios, hipnotizado o dormido, ¿no? Sí. Y bueno, lo siento mucho por las personas que han reaccionado fuertemente y me mencionan que el padre fulano de tal dice y el otro padre dice y el conferencista tal. Y aquí es donde pondría yo una prueba de fortaleza mental, ¿verdad? Quieren ir a ver por sí mismos la verdadera naturaleza sí. Sobre esto ya he hablado muchas veces y bueno, lo digo solamente brevemente. Aquí lo que quiero señalar es que una mente fuerte es una mente que se abre a los datos, ¿sí? Se esfuerza por entender los datos con lógica, con confrontación, etcétera, ¿sí? Y llega a conclusiones que de alguna manera van a determinar su percepción y su conducta. ¿No? Dicho de otro modo, perciben la realidad. Una persona sugestionada, como es un hipnotizado, percibe otra cosa, percibe lo que le dijo la autoridad de un hipnotizador. ¿Sí? Y la fortaleza mental no es la de quien llega a ciertas convicciones y ahí se estaciona. Eso no es una mente fuerte. Es algo así como si alguien dijera, quiero obtener condición física, quiero alcanzar a correr 10 kilómetros y una vez que llega y corre 10 kilómetros, ya no corre nunca, ya llegó, lo pierde, absolutamente. O sea, ya no va a ser una persona fuerte, se va a ir debilitando completamente. Lo mismo sucede con la mente. ¿No? O sea, nosotros conviene que ejercitemos estas cosas, ¿verdad? Es decir, los datos, tener la voluntad de buscarlos, de comprobarlos, la valentía de verificar, entenderlos y seguir abierto a los datos, ¿sí? Y de otra forma, nuestra mente se empieza a debilitar otra vez y caemos en sugestiones. Y sobre esto, y aquí en esta diapositiva, quisiera empezar a hablar del desarrollo espiritual. Voy a regresar rapidísimamente al principio, ¿sí? Lo que nos interesa el día de hoy. ¿Qué entendemos por mente fuerte? Ya lo hemos comentado ahora, pero una segunda partecita el fortalecimiento de la mente como proceso espiritual. Equivale a decir que si nosotros hacemos un verdadero proceso, camino espiritual, un consistente camino espiritual, nosotros deberemos seguir ejercitando nuestra mente y nuestra mente irá adquiriendo cada vez más capacidades, cada vez más realismo y cosas por el estilo. ¿No? Y entonces regreso a la diapositiva en la que nos encontrábamos, ¿sí? La dinamicidad y apertura como características de la mente fuerte. Y aquí entonces quisiera completar un poco lo que tantas veces he comentado, ¿no? Nosotros podemos encontrar en YouTube diversos testimonios de personas que han caído, vamos a decir así, en las ideas de la nueva era, practicando cosas con esas ideas y creencias, ¿verdad? Y sus testimonios son interesantes, son muy ricos, ¿verdad? Y concluyen en que finalmente regresan a la fe cristiana con una alegría enorme y encuentran la paz otra vez en la confesión, en la Eucaristía, etcétera, etcétera. Y ahí termina el testimonio. Eh, bueno, es más o menos como el matrimonio, ¿verdad? Como las películas que terminan con que se casaron. Y, bueno, quién sabe después. ¿No? Entonces, aquí quisiera señalar que en estos testimonios se describe el proceso en el cual están perdidos, entre comillas, con ciertas ideas y creencias propias de la nueva era que no compartimos, ¿verdad?
y después finalmente encuentran y falta todo el camino de maduración cristiana. Aquí el problema, y lo que quisiera subrayar, es que cuando hablan de su experiencia en la nueva era, lo hablan desde una condición cristiana inicial. Es decir, falta muchas cosas y todavía hablan como si esas prácticas tuviesen poder, ¿no? Y fuesen demoníacas y todo ese asunto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en su proceso de conversión inicial, esa fue la interpretación que se dio, ¿no? Por eso pongo aquí el testimonio de las conversiones de personas que cayeron en la ideología de la nueva era, son interesantes y muy valiosas, pero terminan esos testimonios simplemente con la conversión. La teología espiritual nos dice que la conversión es el inicio de un camino de maduración espiritual, ¿sí? Como pongo aquí, es solo el inicio de un proceso que conduce siempre a una mayor sabiduría, fortaleza y capacidad de amar. Creer que en ese estado inicial se está en grado de definir el significado de lo vivido es muy cuestionable. Hasta ahorita no he escuchado, bueno, hay una excepción que voy a decir ahora, no he escuchado a ninguna de estas personas que nos diga qué sigue o qué siguió de su proceso, ¿no? Se quedaron en ese encuentro inicial que generalmente es lleno de descanso, de paz y de alegría, ¿no? Generalmente. Solamente hay una excepción, que es el padre Berlán, del cual también, desgraciadamente, la mayoría de la gente solo conoce un video completamente manipulado y no conoce el verdadero testimonio del padre Berlán, mucho más largo, inmensamente rico, ¿no? Y en el cual él dice claramente que después de que regresa de estar con ese gurú, ¿verdad? Cae nuevamente en algunas prácticas de ocultismo y cosas por el estilo, pero luego retoma su vocación sacerdotal y dice que durante sus estudios filosóficos y teológicos fue entendiendo esto. Y por eso es que su lenguaje, no el del video, porque está mal traducido, cortado, etcétera, presenta otra cosa muy distinta. Y por mucho que el entrevistador le pica para decir, oiga, está diciendo que es el demonio, y dice, no, no, estoy diciendo otra cosa muy distinta, algo que nosotros ya hemos comentado en otra plática que está por allí a disposición. Salvo ese caso, los demás están ahí y gracias a ese proceso hecho por el padre Berlán, él no demoniza nada en absoluto. Está muy claro, no solo en todo el contexto de las 260 páginas, ¿no?, de diálogos increíblemente ricos, sino también las posiciones finales en los apéndices, ¿verdad? No hay que olvidar que después de que nos encontramos con Dios en situaciones de un grande descanso, una grande alegría, sigue un largo proceso en el que a veces hay situaciones dolorosas, de desierto, de crisis, sin que ese proceso sea hermoso, pero es difícil. Eso es lo que falta, ¿sí? Y esto es lo que llamaríamos las condiciones del seguimiento de Cristo, ¿no? Lo que sucede en este proceso es exactamente un fortalecimiento de la mente, entre otras cosas. No es lo único, subrayo, entre otras cosas. Y para esto quisiera recordarles nuevamente el texto de San Pablo, ahora lo hago más breve que la última vez había presentado, ¿sí? Y que nos dice muy claramente que no todo mundo está en las mismas condiciones, ni todo mundo ve las cosas del mismo modo, ¿no? Leo solamente este pedacito, ¿no?, de Primera Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 7, está a disposición, que los que tengan Biblia. Dice,
bueno, sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único, el Padre. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo, en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores, en ese sentido de que la gente habla. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Salto por ahí unas palabritas, dice, pero no todos tienen este conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofreció al ídolo es como sacrificar al ídolo. Y con esto manchan su conciencia poco formada. La vez pasada amplié los textos, pero aquí lo que quisiera señalar, las personas que tienen su conciencia bien formada, no les interesa si la carne que se están comiendo fue sacrificada a los ídolos o no. Ya saben que los ídolos no son nada, porque tienen su conciencia formada. Su mente entiende más cosas. Otros que apenas se han convertido, ¿sí? Si algunos estaban tan acostumbrados, ¿no? Hasta hace poco, ¿sí? Que creen que si se comen la carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? Están sacrificadas, haciendo un sacrificio al ídolo, un acto de culto al ídolo. Quisiera aquí compararlo con las prácticas, ¿no? O sea, si alguien cree que si se sienta en flor de loto, está adorando a no sé quién solo porque se sentó de esa manera, bueno, diríamos que su conciencia está poco formada. Una persona con una conciencia bien formada se sienta como le da la gana. ¿Mm? Y si algunos movimientos son sanos, son sanos. Sabe que todo lo que dijeron los otros, los orientales, los lugures, lo que sea, ¿sí? No lo sugestionan, entre comillas, ¿sí? Están formados. Esta es una cosa que hemos repetido varias veces, es decir, no todos tienen la conciencia bien formada, no todos están abiertos a los datos, ¿sí? Y resulta de que nosotros vivimos de acuerdo a los datos que hemos asumido, ya sea en forma crítica, en forma abierta o con creencias o sugestiones, ¿no? Por eso lo que queda muy claro, dice San Pablo, para algunos practicar, bueno, más bien yo, que dice, perdón, algunos practicar yoga es como adorar a los dioses, ¿sí? Por eso, en base a una pregunta de la última vez, ¿no? Que algunos sacerdotes dicen que hacer ciertas prácticas orientales es idolatría. Ya habíamos comentado, pues, bueno, pues los que creen en los ídolos, pues harán idolatría, ¿verdad? Los que no, como dice San Pablo, saben que eso no es un absolutamente. Sí, depende de la formación de la conciencia o de un modo más o menos práctico, ¿no? Depende de la mente, si la mente está formada o no formada. Entonces, el fortalecimiento de la mente en el camino espiritual dice, bueno, una mente que cree que ya conoce y entiende completamente algo es una mente que se paraliza. Entonces, vamos a suponer una persona que dice, bueno, la cosa es así, se acabó. Yo he recibido ese tipo de afirmaciones, ¿no? Ya me dijeron que la cosa es así y así es de que si tú haces esto es que estás haciendo esto y así es. Ya mi mente no tiene que aprender nada más. Aquí está el dato, ¿sí? Se paraliza. Es como la persona que dice, ya logré la condición física que quería y ya, ahí me quedo. ¿Mm? Lo pierdo completamente. ¿No? Ya sabemos que, bueno, de alguna manera la muerte es la parálisis total, es decir, es cuando ya se detiene todo. ¿Sí? Una mente que cree que ya conoce y entiende completamente algo. ¿Sí? Y esto deforma la percepción de acuerdo a la información detenida en la mente, porque cada quien juzga de acuerdo como percibe. ¿No? Entonces, basándose en alguien o algo a quien le ha dado autoridad, no se anima o no tiene la voluntad de verificar. Entonces, se coloca en una posición de incapacidad de diálogo, ¿verdad? Curiosamente, el documento de Jesucristo, portador del agua de la vida,
sugiere que dialoguemos con los que promueven las ideas de la nueva era, que dialoguemos, no que condenemos. Pero bueno, quien considera que ya lo conoció, ¿verdad? Entonces, una mente fuerte es como una persona fuerte. Se ejercita todos los días. De otra manera, no es una mente fuerte, es una mente que repite lo mismo, ¿sí? Y no hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dos ejemplos que también un poquito de este marco, ¿verdad? Hay un momento en el que el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, habla del eneagrama, ¿sí? El eneagrama es como una especie de test de personalidad, ¿sí? Entonces, lo que voy a comentar ahora lo he escuchado de conferencistas, ¿sí? Que han leído o han creído en lo que les han dicho y tienen que justificar de alguna manera que todo lo que menciona el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, está mal y hay que ver en qué está mal, ¿verdad? Hay que buscar la forma en la que está mal, aunque el documento no lo diga. Dice, un ejemplo de esto, de la gnosis, puede verse en el eneagrama, un instrumento para el análisis caracterial según 9 tipos, que cuando se utiliza como medio de desarrollo personal, induce a ambigüedad en la doctrina, ojo, y en la vivencia de la fe cristiana. Entonces, lo pone como ejemplo de cuándo se usa, ¿sí? Y además induce a ambigüedad, no dice que está mal, ¿sí? Ambigüedad quiere decir que se puede entender mal o se puede entender de diferentes formas. Bueno, pues escuché a un conferencista, ¿verdad? Que tratando de, o sea, entendiendo que la lista de cosas que dice el documento son negativas y habla del eneagrama, dice, es que el eneagrama te limita, te dice que tú eres así y ya no te puedes mover. Y por eso estaría mal, ¿verdad? Bueno, no sé quién diga eso lo tiene que decir ahí un conferencista y también quien se la crea. Cuando le hacen a uno un test de personalidad, le están a uno dando indicaciones, más o menos, ¿sí? Y solamente una mente de veras débil, dice, me lo dijo ese señor, es completamente cierto, aquí está la letra de lo que me dijeron y yo de aquí no me salgo. No sé quién lo hará, realmente, es algo ingenuo. O, por ejemplo, cuando a una de las personas que dio su testimonio sobre toda esa situación de ir por acá, buscar por allá, el ocultismo y cosas así, y luego se convierte y le hacen preguntas al final. Responde pues desde una condición inicial, pero bueno, responde a todas las preguntas. Y cuando le preguntan sobre el mindfulness, que ya lo había comentado la vez pasada, responde que con el mindfulness, es decir, con ejercicios limitados de autoconciencia, se corre el riesgo de tener una conciencia adormecida, ¿sí? Que busca no sufrir y cosas por el estilo. Equivale entonces a decir que no hay que ejercitar la autoconciencia, sería eso, ¿no? Es aquí donde vienen preguntas muy serias, o sea, se oponen a que la persona se haga más consciente de sí misma, por ejemplo, con esta técnica, y luego tratan a todos los seres humanos como inconscientes, o sea, que les dicen una cosa y se la creen, que es lo que comentamos de la sugestionabilidad, ¿no? Y concluyo, ¿verdad? Bueno, la última diapositiva, vemos si hay alguna pregunta o no. ¿Cuál es la visión del ser humano que hay en esto y cuál sería la visión del ser humano de una mente fuerte? Equivale a decir cuál es la antropología. ¿Es acaso una antropología cristiana esto? ¿Sí? Entonces, las expresiones genéricas impersonales, es decir, que si una persona hace una práctica, a fuerza le pasa algo, es decir, como si todos tuviesen la misma capacidad o la misma incapacidad, como si todos fuesen incapaces o sugestionables. Ya vimos que eso es insostenible, ¿verdad? Creo que he puesto ejemplos suficientes, la hipnosis y cosas por el estilo, ¿sí? En cambio, cuando se dice es que si haces esto se abren puertas, ni te das cuenta qué puertas se abrieron, ¿verdad?
Cuando te sientas de determinada manera es que estás adorando a no sé quién, ¿sí? Entonces, supone que todos los seres humanos son sugestionables. Esa es la visión cristiana del ser humano. Esto es, no son conscientes de sí mismos ni de lo que hacen, no poseen sentido crítico, son manipulables por otros seres humanos que a propósito son completamente diferentes porque los que manipulan no son manipulables, son manipulados. ¿De dónde les salió una capacidad diferente del resto de los seres humanos? ¿Cómo se explica esa diferencia? Sí. Entonces, si se tiene una mente débil, equivale a decir una mente sugestionable, una mente hipnotizable, cuidado, pero no cuidado con la nueva era, cuidado con cualquier cosa. ¿Sí? Sí. Entonces resulta, si alguien tiene una mente así, resulta importante emprender un camino que fortalezca su mente. Decía que el camino de desarrollo espiritual, es decir, que en lugar de estar asustando a la gente, sugestionando a la gente, ¿no es mejor favorecer la educación de la gente? La educación a una mente crítica, a una mente fuerte, a una mente que vaya a investigar, a comprobar, a entender textos, a dialogar, como dice el texto, etcétera. ¿Sí? Este es, me parece, entonces, el grandísimo reto. Faltan más cosas, lo que ahorita el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Pero una cosa que, bueno, dicho muy rápidamente, una persona que tenga una mente débil, sugestionable y una persona que tenga una mente fuerte, etcétera, no pueden dialogar. ¿Mm? Es decir, el diálogo es prácticamente imposible. Pero bueno, lo dejaremos para otras ocasiones. No sé si hay alguna reacción también, no sé qué tan claro haya sido, qué tan, no sé, tan Pues para fuerte mí o súper débil. claro, padre. Sí, sí tenemos algunos comentarios, padre. Ivette dice, hay sugestionabilidad en la dinámica de esos grupos carismáticos. Muchos se desmayan, lloran, gritan, etcétera. No llevan una formación que les dé sentido crítico, pero hacen una explosión de emociones que desborda en el público. ¿Debe la iglesia moderar o verificar qué fuentes usan esos movimientos carismáticos que por lo general no acuden a fuentes como el magisterio de la iglesia? ¿Hay abuso emocional en esas prácticas? En muchos casos sí. Les cuento también una cosita en la arquidiócesis de Guadalajara, cuando iniciaba el movimiento de renovación carismática y había muchas cosas así, muchas cosas muy bonitas y muy valiosas, pero también, pues, digamos, como un desboque de problemas no psicológicos y ese asuntito, el magisterio el local de la arquidiócesis de Guadalajara les exigió a los movimientos de renovación formación, ¿sí? Catequesis, etcétera, etcétera. Algunos, los menos, los que tenían más problemas psicológicos, se oponían diciendo que acaso no creen en la fuerza del espíritu y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí, diría que sí se dan este tipo de situaciones, como también se dan otras en las que las personas progresan, ¿verdad? Pero sí hay mucho espacio para esto. En ese sentido, pues he tenido ocasión de atender a muchas personas que han tenido este tipo de situaciones, ¿sí? Desmayos, reposo en el espíritu, se caen, donde lenguas y cosas por el estilo. Y sin embargo, su vida personal no mejora por eso. Es decir, el camino para que su vida tenga más calidad en su paz interior, en la caridad hacia los demás, etcétera, no depende de esas cosas. Y es exactamente lo que ahora sugiero. Sí existe mucha sugestionabilidad. Respeto mucho las misas de sanación, ¿sí? Pero también hay que preguntarse muchas cosas. Yo digo dos, ¿verdad? También he tratado a mucha gente que va a misas de sanación y siente, tiene experiencias emocionales, pero no sana. O sea, la problemática personal sigue igual, ¿sí? Y la otra cosa que me parece más importante, que hay misas que no son de sanación. O sea, hay gente que va a misa y se queda igualita, y sí.
o todas las misas por su naturaleza. Es la última cena del Señor, es la celebración de la Pascua, ¿sí? Es la palabra de Dios que le escuchamos ahí. Eso no es sanador. Por eso diría, respeto y bueno, quienes les hace venir a misas de sanación, que lo hagan. Pero yo diría es que todas las misas son de sanación, no dependen del sacerdote, dependen de Jesús, dependen de la naturaleza misma de la Eucaristía o de la misa, ¿sí? Entonces, una persona que va a misa y no sana, yo le preguntaría, ¿por qué no escucha bien la palabra de Dios que escuchamos en cada misa, por ejemplo? ¿Sí? ¿En dónde queda ese alimento tan importante que es la Eucaristía, precisamente el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas, sí, en efecto, que desde el punto de vista de una mente fuerte se derrumban. Y bueno, las personas que dependían de estas cosas y etcétera, pues sí, el discurso, este discurso les va a resultar sumamente antipático, ¿no? Pero el crecimiento es, y por ahí va a ir un poquito quizá nuestra siguiente reflexión, ¿sí? Hablar un poco sobre el proceso espiritual, que tiene momentos difíciles, momentos en los que se derrumban precisamente ciertas sugestiones, ciertos actos mágicos y se ponen los pies sobre la tierra y hay que desarrollar capacidades, ¿sí? De todo tipo para que el reino de Dios se haga presente. Pero no, claro que sí existe ese espacio y pero creo que esto también sucede en todas partes, o sea, en todos lados pues, habrá quien de alguna manera lleve su problemática por ahí, ¿verdad? Pero sí, yo diría que existe, también existen personas maduras y santas, pero también el espacio es también bastante propicio para ello, ¿no? Muchas gracias, padre. Marichuy Herrera dice, buenas noches, padre Octavio, qué gusto volver a escucharlo, me gusta el tema, gracias. Ivette dice, la inteligencia artificial pudiera Es- aumentar la sugestionabilidad y las conversiones instantáneas como testimonios sin un camino. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial las terapias? sí, pienso que la inteligencia artificial simplemente potenciará la salud o la enfermedad de las personas, ¿sí? Una persona sana, porque la inteligencia artificial es un instrumento del ser humano que corre el riesgo de dominar al ser humano, claro que sí. Ya a nivel internacional ya empieza a legislarse. Es decir, espérate, no, porque si sigues con más técnicas artificiales, a un cierto punto se te va a revertir. Pero una persona sana usa la inteligencia artificial en aquello que es útil. Y una persona no sana es usada por la inteligencia artificial. O sea, lo mismo que sucede con la comida, vamos por decir, ¿no? La comida genera gula, bueno, pues depende de la salud de la persona. ¿Mm? Una persona que es consciente de sí misma, que se sabe regular, pues la comida es algo importantísimo, bueno, para todos también. Una persona que no es sana, la comida le va a perjudicar, ¿verdad? El exceso de comer y cosas. Entonces diría que la inteligencia artificial se encuentra en ese lugar, lo mismo que los medios, ¿no? ¿Cómo se llama? Las redes y cosas así. Cuando se empezó a usar computadora y todo, vamos a ser más inteligentes, no necesariamente. Vamos a tener más recursos, no necesariamente inteligentes. A veces hasta lo contrario. Entonces, diría que la inteligencia artificial se encuentra en esta situación, ¿sí? Las personas sanas utilizarán sanamente la inteligencia artificial. Las personas no sanas, pues les ayudará a estar menos sanas, vamos a decir así, ¿verdad? Gracias, padre. Aida Rodríguez dice, buenas noches, gracias, padre. Rosalinda Valenzuela dice, buenas noches a todos. Entonces, mente sana en cuerpo sano y viceversa, mente fuerte en cuerpo fuerte. Y muchas gracias, padre. Sí, de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, son todos los comentarios que tenemos hasta ahorita, padre, y pues le agradecemos bastante, en verdad, porque ha sido muy, digo, siempre es muy claro, pero esto fue muy claro realmente. Muchísimas gracias, padre. Pues qué bueno.
Me da muchísimo gusto, gracias. Y les Y bueno, un recordamos saludo que a sí, todos. Sí, no, les recordamos a todos que si tienen alguna pregunta o si lo quieren volver a ver el video, nos pueden mandar las preguntas en los comentarios y aunque ya haya pasado tiempo, el padre siempre nos contesta las preguntas y los comentarios, o sea, con toda confianza pueden hacerlo. Adelante, padre. gracias. Muchas gracias. Padre, bueno, Ivette dice, la gula percepción. ¿La qué, perdón? Dice, la gula percepción, así nada más. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, pues si yo quiero hacer un comentario a esto, diría que qué relación hay entre gula y percepción. Digo muy rápidamente. El goloso se percibe como carente, con recursos limitados, y recursos de energía, y entonces como una escasez, y por eso es que tiene que guardar reservas. ¿Sí? Y entonces, como una persona que prevé que habrá escasez de algo y toma más de lo que en ese momento necesita, entonces se acumula. Es lo que diría en la relación entre percepción y gula, ¿verdad? Muchas Muy gracias, bien. padre. Juanita Pinedo dice gracias, buenas noches. Y Javier Guillén también gracias. Muchísimas gracias, padre. Gracias Muchas a gracias. todos. Que pasen buenas noches. Sí, buenas noches, que sigan muy bien, gracias. Gracias, padre.